Aprende redes en un clic. Ok, este curso, por ser el primer currículo de CCNA versión 5.0, va orientado a aquellos estudiantes o personas que quieren incursionar en el mundo de las redes. En línea encontramos tutoriales de diferentes tipos o de diferentes configuraciones de equipos a nivel de networking. Pero ¿qué quise realizar con Aprender Redes en un clic? Quise realizar de manera estructurada, de manera secuencial, los diferentes capítulos que abarca el nuevo currículo de Cisco CCNA versión 5.0. La metodología que se implementará en este curso es la explicación formal de cada ítem. Hago énfasis en esta parte. Topologías para enseñanza, uso de Packet Tracer para las simulaciones, postulaciones de otros libros de redes para reforzar los conceptos del módulo, aportes del instructor con experiencia. En fin, trataré de realizar una clase lo más didáctica posible para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea lo más amena para el estudiante. Bienvenidos al capítulo número 8, asignación de redes IP. Entonces veamos qué es lo que vamos a encontrar para este capítulo. Estamos en el punto 8.0, asignación de direcciones IP, y se desglosa el punto 8.0.1, que es la introducción, y vamos a analizar el ítem 8.0.1.1, que es la introducción. Entonces vemos que el direccionamiento es una función clave de los protocolos de capa de red que permite la comunicación de datos entre los hosts. Esto es independientemente si se encuentran en la misma red o en redes diferentes. Entonces todo esto lo hemos visto hasta ahora, pero no conocemos su estructura, su aplicación, su construcción, y eso es lo que vamos a analizar en este capítulo. Vemos que tanto el protocolo de Internet versión 4, ya lo conocemos, que es IPv4, y el protocolo Internet versión 6, IPv6, proporcionan direccionamiento jerárquico para los paquetes que transportan datos. Entonces vamos a ver la parte del diseño, de la implementación y la administración de un plan de direccionamiento IP eficaz que asegure que las redes puedan operar de forma eficaz y eficiente. Entonces eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Ahora, para el ítem 8.0.1.2, que es la actividad Internet de Todos, IDT, Cisco nos prepara el siguiente PDF que maneja la actividad. Leamos un poco sobre los objetivos, que es explicar la forma en que los dispositivos de red utilizan tablas de enrutamiento para dirigir los paquetes a una red destino. Entonces vemos que IPv6 es importante para ayudar a administrar la identificación de tráfico de datos, y esto será en un futuro no muy lejano. La parte de la información básica nos habla un poco, que imagínense, nos dice que en la actualidad el 99% del mundo está desconectado. Inclusive vemos de que ya a través de nuestras tablets, nuestros smartphones, nuestros PC, todo está conectado, y apenas vamos en el 1%. Nos dice que para el 2020 alrededor de unos 37 millones de dispositivos estarán conectados a Internet. Vemos que desde los árboles hasta el agua, los vehículos, todo lo orgánico y lo digital trabajará en conjunto para lograr un mundo más inteligente y conectado. Entonces a esto le llamamos Internet de Todos, y lo podemos abreviar con IDT. Bien, nos dice que si todo lo que sea, por ejemplo, el tráfico, el transporte de las redes y la exploración espacial dependen del intercambio de información, la pregunta que surge es de qué forma se identifica dicha información de origen o destino. Entonces es un laboratorio muy importante, nos dice cuáles son las instrucciones de la actividad. Vemos de que nos mandan a leer un blog, que es el Internet de Todos,
el Internet de las cosas. Nos dice dónde se encuentra, que luego miremos el video comercial. El mañana empieza aquí. Vemos también que podemos navegar hacia la página principal de IDT. Bien, los recursos necesarios que necesitamos y la reflexión, esto sí es personal. Dice que porque piensa que hay necesidad de ocuparse de los árboles, molinos de viento, automóviles, refrigeradores, porque prácticamente cualquier cosa podrá utilizar una dirección IP. Entonces, a través de los blogs o de los videos que hemos leído desde aquí, vamos a poder obtener esa información para llegar a la reflexión. Bien, y como ya es costumbre, en los capítulos o en los videos que monto a la red para que aprendan un poco más de redes, en la parte de, digamos, al finalizar el capítulo, leo textualmente qué es lo que aspira Cisco a que entendamos cuando terminamos el capítulo. Entonces vemos que podemos describir la estructura de una dirección IPv4, describir el propósito de la máscara de su red, comparar las características y los usos de direcciones IPv4 y únicas, broadcast y múltiples, comparar el uso del espacio de direcciones públicas y el espacio de direcciones privadas, explicar la necesidad de direccionamiento IPv6, describir la representación de una dirección IPv6, describir los tipos de direcciones de red IPv6, configurar direcciones únicas globales, describir las direcciones múltiples, describir el funcionamiento de ICMP en una red incluidas IPv6 e IPv4 y utilizar las utilidades PIN y Traceroute para probar conectividad de la red. Entonces esto es lo novedoso de Cisco para esta versión 5.0, puesto que ya incluyen IPv6. Digamos, en versiones anteriores como la 4.0 simplemente se trataba con IPv4. Se tocaba IPv6, pero se decía que ya era un futuro. Inclusive ese futuro para las redes ya llegó, porque en muchas empresas, digamos muchos ISP ya están manejando IPv6. Inclusive creo que en los países orientales ya no se maneja pocamente la parte de IPv4. Inclusive esto nos lo dirán los blogs de cómo va avanzando este mundo, apuntando a la parte de IPv6. Bueno, entonces seguimos con nuestro currículum. Esta es la introducción y lo que aspira Cisco a que podamos llegar. Estamos en el punto 8.1, direcciones de red IPv4, y vamos, o se desglosa el punto 8.1.1, que es estructura de la dirección IPv4, y vamos a analizar el ítem 8.1.1.1, que es notación binaria. Entonces, la recomendación que aquí nos da Cisco es que, digamos, que tenemos que tener como que buenas bases matemáticas, o digamos, entender un poco lo que es el sistema binario. Entonces les recomiendo a todos los estudiantes que están viendo este video que ya vamos a entrar en materia, pero tengan buenas bases sobre la conversión de binario a decimal. Entonces, digamos, aquí vamos a ver unos conceptos muy básicos, pero a través de estos conceptos es que vamos a formar la base que necesitamos para entender la parte del direccionamiento IPv4. No es de más recordar que esto es una formación abierta, lo cual implica que ustedes pueden buscar en internet o en algunos libros cómo se convierte de binario a decimal y viceversa, de decimal a binario, porque es muy importante. Bien, ya realizando esta pequeña introducción, vamos a analizar estas imágenes que aquí nos presenta Cisco para este ítem. Entonces vemos que para comprender el funcionamiento de los dispositivos en una red,
debemos observar las direcciones y otros datos de la misma manera en que lo hacen los dispositivos, en notación binaria. ¿Qué nos quiere decir esto? De que los dispositivos, recuerden que cuando hablamos de digital, en muchas ocasiones estamos hablando de, digamos, o utilizamos la parte binaria. Recuerden que ellos, o los dispositivos en este caso, por ejemplo los PC, solamente entienden los ceros y unos. Entonces por eso trabajan en esta parte binaria, y es lo que nos dice Cisco, que empecemos a pensar cómo, valga la redundancia, piensan ellos entre los ceros y unos. Vemos de que los datos binarios se pueden utilizar para representar muchas formas distintas de datos. Por ejemplo, cuando pulsamos letras en un teclado, estas letras aparecen en la pantalla de una manera que el usuario puede leer y comprender. Sin embargo, el PC las traduce cada letra a una serie de dígitos binarios para su almacenamiento y transporte. Entonces, para traducir esas letras, las PC utilizan el código estadounidense estándar para el intercambio de información. Aquí se escribe ASC2, ASC2. Entonces esto es lo que entendemos, o lo que utiliza el computador para poder traducir las letras. Nos coloca un ejemplo, nos dice que la letra A mayúscula se representa en forma de bit con 01000001, mientras que la A minúscula se representa en forma de bit como 01100001. Entonces nos piden, esto es una actividad que nos muestra, que utilicemos este traductor para convertir una letra al sistema binario. Entonces los que tengan, digamos, acceso al currículo pueden utilizar esta actividad para dicha función. Lo importante aquí es que sabemos que nosotros vemos un lenguaje muy legible, el cual le podemos dar las instrucciones al computador o al equipo que estemos trabajando, pero cuando ellos las traducen, se traduce en ceros y unos que él entiende. Entonces esta es la función básica de esta imagen y lo que nos representa Cisco para esta actividad. Bueno, vemos de que la parte del sistema binario se utiliza mucho en el direccionamiento IP. Vemos de que cada dispositivo en una red se debe identificar de forma exclusiva mediante una dirección binaria, esto ya lo sabemos. En las redes IPv4, estas direcciones se representan mediante una cadena de 32 bits entre unos y ceros. Recuerden de que una dirección IPv4 es de 32 bits, esto ya lo hemos hablado. Esto lo utiliza la capa de red, lo que incluye en el encabezado IP, también lo hemos hablado cuando estuvimos en capa 3, para la identificación única de los sistemas de origen y destino. Por lo tanto, en una red IPv4, cada paquete incluye una dirección de origen de 32 bits y una dirección de destino de 32 bits en el encabezado de capa 3. Entonces ya esto lo hemos visto. Vemos también que para la mayoría de las personas una cadena de 32 bits, por ejemplo esta, no digo exactamente que tiene los 32 bits, pero para que representen o tengan un bosquejo de lo que es una cadena de 32 bits, vemos que es difícil de interpretar e incluso es más difícil de recordar. O sea, es mucho más difícil tratar de recordar toda esta cadena. Por este motivo, las direcciones IPv4, mediante el formato decimal punteado, se utiliza más en lugar de binario. Esto significa a cada byte, que significa un octeto. Cuando hablamos de un bit es la unidad mínima,
y cuando hablamos de un byte quiere decir que son 8 bits. Entonces ya lo podemos representar como un octeto. Entonces, por ejemplo, aquí contamos 0, 0, 1, 1, hasta aquí es un octeto. Y vemos que maneja un rango de 0 a 255. Entonces veamos bien. Entonces, para entender un poco cómo funciona esta parte, hay algo, o digamos un concepto que se llama notación de posición. Vemos de que esto significa que un dígito representa diferentes valores según la posición que ocupa. Entonces vamos a ver un poco de teoría y luego vamos a explicar esta imagen para que podamos entender qué es esto de notación de posición. En un sistema de notación de posición, la base numérica se denomina raíz. Aquí la tenemos. En el sistema de base 10, la raíz es 10 porque, digamos, la base es 10. Por eso la raíz también la asociamos con 10. Entonces vemos que, por ejemplo, que el sistema binario se utiliza una raíz de 2. Los términos de raíz y base se pueden utilizar de manera indistinta. Más específicamente, el valor que un dígito representa es el valor multiplicado por la potencia de la base o raíz, representado por la posición que el dígito ocupa. Entonces vemos que nos dice que algunos ejemplos aclararán esto que estamos tratando. Entonces tomamos como ejemplo el número 192. Vemos que el valor del 1 representa, este valor de este 1 representa, aquí lo tenemos, identificador del número, y estamos trabajando en la raíz 10, y en este caso el exponente es 2, porque está, si lo vemos de derecha a izquierda, este es 0, 1 y 2. 0 es el 2, 1 es el 9 y 1 es el 2. Entonces, por eso ubicamos aquí la parte del exponente 0, 1 y 2. Entonces tiene que ver más que todo con las posiciones que estamos tratando. Vemos que el 1 comúnmente se encuentra en la posición 100 y es cuando elevemos este 10 a la 2 nos daría un resultado de 100. Si elevamos 10 a la 1, un resultado de 10, y si elevamos 10 a la 0, recuerden que ese valor siempre va a ser 1. Entonces, ya teniendo el valor de la posición especificado, simplemente multiplicamos por el identificador numérico. Aquí vemos el 1 y vemos el 1 también acá, vemos el 9, aquí el 9, y el 2, aquí el 2. Entonces, si multiplicamos 1 por 100 nos daría 100, 9 por 10 nos daría 90 y 2 por 1 nos daría 2. La suma de todo eso nos da un valor de 192. Entonces, a esto se refiere la notación por posición. Entonces, como les digo, es un concepto muy básico, el cual debemos de tener claro. Es muy fácil, por lo que asumo de que tienen buenos fundamentos matemáticos. Si no, pueden reunirse en grupo y, digamos, algún estudiante o algún compañero que tenga más agilidad en esta parte se los puede explicar. Inclusive creo que con la imagen, o sea, es muy sencillo. La parte de la raíz es la potencia que estamos trabajando, que son potencia de 10. El exponente es la posición, empezamos por la 0, 1, 2. El valor de la posición, esto es muy fácil, centenas, decenas, unidades. Y el identificador numérico, luego se multiplica y a la final se suma. Es muy sencillo y espero que la parte de la notación de posición haya quedado muy clara, porque vamos a partir a través de ella para los siguientes ítems que
nos trae Cisco para este currículo.